Llegamos a 7. Menos 2. Sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Dios nuestro, que desde el principio del mundo creaste todo cuanto existe. Y en particular nos creaste a tu imagen y semejanza para compartir tu gloria. Permítenos ir descubriendo lo que significa, lo que implica conocer tu reino, para poder trabajarlo, para poder vivir de acuerdo a estos principios y entrar en esta dinámica que tú comenzaste en Galilea y que también fue la causa de tu condenación. Ayúdanos a ser fuertes y a poder responder a la llamada tuya. Como lo decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, también poder hacerlo para poder vivirlo y poder anunciar a los demás la llegada de tu reino. Amén. Estamos con el tema número 17 de los 20 temas que tiene el manual. Nos toca trabajar la consumación del reino, juicio y parusía. Al hablar de consumación, estamos diciendo que se llega a la plenitud, es decir, se alcanza lo máximo. La expresión que tiene el Génesis 1, 26, 27, que Dios haya creado al hombre a su imagen y semejanza, es porque, tenemos ciertamente esta imagen impresa de Dios, somos uno, somos únicos, inteligentes y libres, como lo es Dios. Y esto nos lleva a ir descubriendo en nuestra vida qué valor tiene toda esta capacidad que Él puso en nosotros para poder vivir y poder expandir el reino. Así que por consumación entendemos lo que llega a ser pleno, lo que se ha ido trabajando y hasta donde Dios nos permita vivir el reino. Tomemos nota que si lo vivimos, llegará a plenitud, pues, pero si no lo vivimos, entonces simplemente se queda en una información. Hablaremos del juicio que es una crisis que se da ahora y que se dará al final en el momento de la muerte, porque siempre estamos, diríamos, examinándonos sobre lo que está sucediendo, lo que hacemos y lo que no dejamos de hacer. Y pensamos también en la manifestación del Señor Jesucristo en pleno, cuando Él aparezca para reunir a todos. Es allí donde se va a manifestar el trabajo, si fue bien hecho, si fue mal hecho. Ahí es donde viene la calificación final. Esa es la finalidad de este tema, ir descubriendo si de veras hacemos lo que Él nos manda. Así que el reino de Dios ha comenzado ya y tendrá su consumación definitiva al final de los tiempos. La imagen nos hace ver ya a Jesús en el capítulo 25 de Mateo, cuando la expresión ovejas y cabros, las ovejas a su derecha y los cabros a su izquierda, es decir, la temática sobre el juicio. En el tema anterior vimos que la iglesia es enviada a continuar la misión de Jesús como signo, instrumento y servidora del reino. Ella realiza esta tarea en el tiempo hasta que el Padre lleve a cabo la consumación definitiva. Entonces notemos bien que es lo que hemos visto en el tema anterior, se trata de la vida de la iglesia. Y por el momento somos nosotros.
Es verdad que la iglesia parece una institución, pero más que una institución es la congregación de los fieles cristianos. A eso se le llama iglesia, gente que es fiel a un proyecto. Y en el caso que nos ocupa, se trata de que la iglesia existe como comunicadora del reino, pero para poder anunciar el reino, la iglesia vive el reino de Dios. En el manual anterior, el Cristo, Sacramento del Padre, allí tenemos algo muy interesante que se trata de cómo Cristo llega a ser Sacramento del Padre. ¿En qué sentido? Cuando hablamos de sacramento decimos que son signos visibles, sensibles, que nos manifiestan a Dios. Y la encarnación del Hijo de Dios, la encarnación hace ver en la persona de Jesucristo la vida de Dios. Pues la vida de Dios es importante porque esta vida, diríamos, esta vida divina, se manifiesta ahora a través de palabras y de gestos de la persona de Cristo. Quien ve a Cristo, ve a Cristo. Bien. Así que ya habíamos visto que el Señor Jesús volverá revestido de gloria. Comprendimos que la parusía o segunda venida llegará de forma inesperada, por lo que al discípulo le corresponde estar preparado siempre. Cuando hablamos de parusía, la palabra parusía significa aparecerse. Como Dios está, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, están en todo lugar. En el momento que el Hijo de Dios quiera aparecerse, se aparece porque está entre nosotros. Nosotros no lo hemos visto, pero seguramente en la hora de la muerte se ha de ver a Dios porque estamos de espíritu a espíritu. Nos hemos despojado nosotros de la naturaleza corpórea, la dimensión corpórea, pero la dimensión espiritual permitirá ver al Señor. Ahora continuaremos profundizando en el juicio y la parusía como la plenitud del reinado de Dios. Así que el objetivo es descubrir el valor del juicio y la parusía como la instauración definitiva del reinado de Dios. Será también importante en este objetivo reflexionar que el discípulo con fe firme ha de vivir los valores cristianos con la esperanza de sentarse a la mesa del reino. En la síntesis que tiene aquí todo este esquema nos lleva, primero, Jesús instaura el reino. Este reino anticipa la presencia salvífica de Dios. Este reino anuncia la consumación definitiva. ¿A dónde vamos? Hacia la parusía, a la venida de Jesús al final de los tiempos. Está establecido que tras la muerte viene un juicio particular, pero también se habla de un... Más o menos se entiende como aparecimiento también. Entonces seremos juzgados por el amor. Así que, ¿qué tendremos al final? Se habla de una recompensa que se da en la vida eterna, como estará en el Evangelio según San Mateo, vengan benditos de mi Padre. Es decir, lo que en Mateo 5:1 anunció Jesús, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, aquí se da el cumplimiento. Por eso abre con el tratado de las bienaventuranzas, porque la finalidad de leer el Evangelio según San Mateo y vivir la enseñanza de Jesús, que tiene entonces al final la apertura al mundo de lo eterno con esta bienvenida
vengan benditos de mi Padre. Y también promueve la vigilancia activa, Maran Atá, ven Señor Jesús, que es lo que todos los días la Iglesia Universal proclama en la celebración eucarística, Maran Atá, ven Señor Jesús. La consecuencia para quienes rechazan la gracia, consecuencia, no es, no determina, es una consecuencia lógica de que el que tuvo la oportunidad y no lo logró porque no quiso simplemente, entonces se entiende como muerte eterna. Aquí es vida eterna en la recompensa, aquí es muerte eterna. Por eso la expresión es, apártense de mí. Se apartan del bien los que han hecho de la vida, pues, una opción por hacer el mal. Y como eso es lo que han mantenido en su interior y en eso han trabajado, al morir se separan totalmente de Dios para vivir con quienes eligieron vivir separados de Dios. Pero eso, como es una consecuencia, es fruto de una vida en la que se hizo una opción, una decisión de razón, porque los que seguimos a Jesucristo hemos hecho una opción por Él y por su proyecto, pero quienes deliberadamente dicen, bueno, yo no quiero vivir nada de esto, de esas cuestiones de fe, sino que quiero vivir a mi manera, hasta retan al mismo Dios. La parte final de la vida no es la plenitud de la vida, sino la muerte eterna, la separación. Una vez que hemos visto esto en el Evangelio según San Mateo, versículos 31 al 34, simplemente se retoma en este texto lo que es diríamos, todo el capítulo 25 habla de esos momentos finales. Pero aquí solo han tomado pues estos pocos versículos, 31, 32, 33, 34, 4 versículos, en los que dice, cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su lado y los cabritos al otro. Entonces el rey dirá a los de un lado, vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Haciendo pues un comentario más que una interpretación, comentando este texto, lo primero que resalta es la venida, ¿sí?, del Hijo del Hombre. ¿Por qué insistimos en esto? Porque siempre imploramos nosotros, ciertamente, porque Dios es misericordioso, imploramos su misericordia y aunque sabemos que hacemos el mal, ¿verdad? Porque en eso consiste el ser perverso, el saber lo que uno tiene que hacer y no lo hace porque no le da la gana. Entonces lo que uno experimenta es que aunque tiene el conocimiento de la verdad, pues no lo hace porque no quiere. Y entonces siempre vamos con la esperanza, ¿verdad? Como la esperanza de que, pues como Dios todo lo perdona y que Dios es bondad, Dios es misericordia, que aunque yo sea rebelde, pues al final todo se arregla, pues no hay problema. Así suele suceder en la vida ordinaria, ¿verdad? Cuando uno es estudiante, le dicen, mire, fíjese que tiene examen. Sí, sí, pero a ver cómo salgo, ¿verdad? Y no estudia, no se prepara, y al final, pues, no responde mayor cosa y le echa las culpas al profesor de que
calificó mal. Bueno, algo así nos está pasando a nosotros, porque aquel que viene en gloria, él es experto en humanidad. No le puede decir a Jesucristo, sí, como tú eres Dios, no has pasado las penas que yo pasé. Disculpen, pero él pasó peor que nosotros. A él le fue peor que a nosotros. Experimentó el mal a fondo, con todo tipo de gentes, y lo que más le dolió naturalmente fue gente religiosa que le llevó la contraria todo el tiempo. La gente extranjera, pues él ya sabía que lo iban a tratar mal. Pero quizás lo que más duele es que la gente que se dice religiosa sea la que lleva un comportamiento de ese tipo. Luego, dice que se sentará en su trono glorioso. Por trono, siempre nosotros nos imaginamos un asiento de oro en donde va a sentarse el Hijo del Hombre. Es una expresión, pero esta viene desde allá del libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 11, más o menos, en donde es una profecía que anuncia la llegada del Hijo del Hombre. Entonces, ahí en el capítulo 7 se va explicando eso. Entonces dice aquí en 7:13, yo seguía mirando y en la visión nocturna vi venir sobre las nubes del cielo alguien parecido a un ser humano, a un hijo de hombre, que se dirigió hacia el anciano y fue presentado ante él. Le dieron poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su poder es eterno y nunca pasará, y su reino no será destruido. Está, diríamos, dentro del contexto de la visión de las bestias. Y por eso, pues, las bestias que ahí en el libro de Daniel se plantean son las bestias, dice, vamos a ver, en una visión nocturna vi cómo los 4 vientos del cielo agitaban el océano y cómo 4 bestias gigantescas, todas diferentes entre sí, salían del mar. El mar siempre es entendido como el lugar donde habitan los demonios y la maldad. La primera parecía un león con alas de águila. Mientras yo la miraba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo, se incorporó sobre sus patas como un hombre y le dieron una mente humana. A continuación apareció una segunda bestia semejante a un oso, erguida sobre un costado con 3 costillas en las fauces entre los dientes, y le decían, levántate y devora carne en abundancia. Luego, mientras seguía mirando, vi otra bestia, parecía a un leopardo con 4 alas de ave en su dorso y 4 cabezas a la que dieron el poder. Después, en mis visiones nocturnas, vi una 4ª bestia, terrible, espantosa y muy fuerte. Tenía enormes dientes de hierro, comía, trituraba y pisoteaba las obras con sus patas. Era diferente de las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Estaba yo observando los cuernos cuando entre ellos despuntó otro cuerno pequeño y tuvieron que arrancarle 3 de los cuernos anteriores para hacerle sitio. Este cuerno tenía ojos humanos y una boca que decía barbaridades. Mientras yo seguía mirando, prepararon unos tronos y un anciano se sentó. Sus vestidos eran blancos como la nieve,
sus cabellos como lana pura, su trono llama de fuego, las ruedas fuego ardiente. Fluía un río de fuego que manaba delante de él. Miles y miles le servían, millones lo acompañaban. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Seguía mirando, fascinado por las barbaridades que decía aquel cuerno. Y vi que mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y lo arrojaron al fuego abrasador. A las otras bestias les quitaron el poder, pero las dejaron vivas hasta un momento determinado. Yo seguía mirando y en la visión nocturna vi venir sobre las nubes del cielo alguien parecido a un hijo de hombre, que se dirigió hacia el anciano y fue presentado ante él. Le dieron poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su poder es eterno y nunca pasará, y su reino no será destruido. Esto es lo que hay. Ahora, el mismo libro da una interpretación. Yo, Daniel, quedé profundamente preocupado por estas cosas y desconcertado por las visiones de mi fantasía. Me acerqué a uno de los presentes y le pedí que me explicara el sentido de todo aquello. Él me respondió explicándome la interpretación de las visiones. Las 4 bestias gigantescas corresponden a 4 reyes que aparecerán en el mundo. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán por los siglos de los siglos. Después quise saber el sentido de la 4ª bestia, diferente de las otras, extraordinariamente terrible, con dientes de hierro y uñas de bronce, que comía, trituraba y pisoteaba las obras con sus patas, y el sentido de los 10 cuernos de su cabeza y del otro cuerno que despuntó eliminando otros 3, y que tenía ojos y una boca que decía grandes barbaridades y que aparecía más grande que los otros. Yo veía cómo este cuerno declaraba la guerra a los santos y los vencía, hasta que vino el anciano para hacer justicia a los santos del Altísimo, y llegó el momento en el que los santos recibieron el reino. Entonces me dijo, la 4ª bestia corresponde a un 4º reino que aparecerá en la tierra diferente de los otros. Devorará toda la tierra y la pisoteará y la pulverizará. Los 10 cuernos corresponden a 10 reyes que surgirán en este reino. Después de ellos vendrá otro distinto de los precedentes que derrocará a 3 reyes. Blasfemará contra el Altísimo y perseguirá a los santos del Altísimo. Tratará de cambiar las fiestas y la ley, y los santos le quedarán sometidos durante 3 años y medio. Pero cuando el tribunal haga justicia, le quitarán el poder y será destruido y aniquilado totalmente. Y la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos del mundo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino es un reino eterno y todos los poderes le servirán y obedecerán. Y aquí concluye el relato. Yo, Daniel, quedé muy preocupado. Se me cambió el semblante y guardé todo en mi interior. Bien, he leído todo el texto porque es el trasfondo del relato de San Mateo. Ustedes saben que él escribió a judíos, o sea, los judíos sí conocían este texto que hemos leído. Era conocido. Por eso para ellos no era una novedad, sino era llegar al cumplimiento de lo que había acontecido en los tiempos de Daniel, y que esa profecía se había cumplido en los tiempos de Jesús y en los tiempos de los primeros cristianos. Por eso ellos ven que es la llegada del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque han llegado bestias, 4 bestias. Cada bestia tiene la imagen de un animal que destruye, imágenes violentas. Y como le explican a Daniel, se trata de diferentes reinos.
Entonces uno va entendiendo de que se trata de, en la época de los reyes, en los tiempos del Antiguo Testamento, en el tiempo del Nuevo Testamento, los césares, en la historia nuestra, pues gobernantes, quienes han intentado acabar con la humanidad. Pero ahora dice todo esto, cuando Él aparezca, que le quedarán sometidos todos estos sistemas globales en que dominan la tierra. Por eso dice, todas las naciones se reunirán delante de Él y Él separará unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a un lado y los cabritos al otro. Ahora, ¿cuándo se es oveja y cuándo se es cabro? Es cierto que uno como oveja a veces da la apariencia de ser una persona pues cristiana, muy sensata, muy humilde, pero luego le sale el cobre y uno resulta ser lo contrario. Y en una persona pues se va manifestando tanto el ser oveja como el ser cabro. Entonces, ese es el gran problema, que uno puede ser una ovejita aparentemente religiosa, con sus tradiciones, con sus oraciones, con su misma forma de actuar, cabizbajo, pero en el fondo se le sale el cabro, ¿no? Entonces, por eso la persona puede vivir como oveja, pero a veces tiene mucho de cabro. Entonces el rey dirá a los de un lado, vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Por tanto, el trabajo o el juicio diario, la crisis diaria, consistirá en quitárselo cabro y convertirse siempre, como decía Jesús, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero si uno sigue con eso de ser cabro, pues al final no se va a poder engañar a Dios, pues porque uno llega como a estado, no como de un momento a otro uno no puede cambiar. Ustedes se dan cuenta que esos cambios uno los va haciendo en forma progresiva, pero es el trabajo que como cristiano hay que vivir. Hablemos entonces ya después de haber meditado un tanto, habiendo hecho un comentario a grosso modo de lo que el texto nos ofrece. Este subtítulo dice la consumación del reino, obra de salvación definitiva. Se trata de la consumación del reino y entonces dice ya es obra de salvación definitiva. Fijémonos en la palabra salvación definitiva. Para tener una buena vida, que es la que el Señor Jesús ha querido, como Él dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. La buena vida que el Señor quiere, que tiene sabor a eternidad, es la buena vida de saber amar y saber llevar la vida como Dios quiere. Nos harán la guerra, nos pondrán trampas, pero en realidad uno tiene que aprender a vivir en medio de las vicisitudes de la vida, a aprender a vivir bien. Porque el beneficiario del bien es vida eterna. Por eso esa vida continúa. De manera pues que las cosas pues van en esa perspectiva. El reino ha comenzado su instauración con Cristo, pero es una realidad que tendrá su plenitud al término pues de la historia, cuando el Padre reine de modo definitivo sobre la creación entera, sobre todos los pueblos de la tierra y todos los pobres. La llegada del reino en Jesús anticipó ya desde su vida la presencia salvífica y trascendente de Dios. La salvación definitiva ocurrirá cuando Dios domine de modo pleno y perfecto sobre todas las cosas.
y las personas. Ahora viene el término parusía, acontecimiento de esperanza. Si algo esperamos, de aquí viene ya la llamada, la consumación definitiva del reino llevará a cabo el día de la parusía. Parusía, la palabra griega que significa venida, designa la venida en gloria y poder de Jesús al final de los tiempos para juzgar a vivos y muertos. La parusía es un acontecimiento, es acontecer, que por su propia naturaleza hará definitiva la historia de la salvación. Es decir, que los resucitados participarán de la misma vida de Jesucristo glorificado. En ella se realizará el anhelo de estar con el Señor y poder disfrutar la plenitud de vida. Por tanto, es un acontecimiento de alegre esperanza. Porque por el momento las dimensiones de la persona, que son naturalmente la dimensión humana, una con la que se manifiesta lo que hoy somos. Lo que tenemos por dentro se nos sale pues en las actitudes. Por eso manifestamos el bien o el mal. Pero eso nos sale así sin pensarlo. Sabemos si la gente va catalogando si usted es buena gente o no, porque lo que usted es se le sale. Pues. No hay que ver mucho la cosa, sino verla como viene, que la persona es así. Por eso el acontecimiento es que lo bueno se alcance en la plenitud con la venida del Hijo del Hombre. Ahora, que todas las naciones se reunirán delante de Cristo. ¿Cómo está esto? La idea de un juicio final nos asusta porque no se nos ha clarificado en qué consiste. Su realización es comprensible desde el punto de vista de que Dios es el Señor de todo cuanto existe y dará la paz a los justos conforme a lo prometido. Así lo exige la realidad del reino. Jesús se sentará en su trono glorioso como juez. Aquí en la llamada, en el asterisco, nos pone ya cómo es esto de Cristo juez. Se trata del juicio de un Dios misericordioso, justo y salvador, que se mostró compasivo con los hombres y dio la vida por ellos. Esto está en pasado, ¿eh? Entonces dio la vida por ellos. Como hijo del hombre, se presentó como el modelo, como el paradigma de la vida humana. De modo que lo que él vivió, pues sabemos que los cristianos vamos detrás de él viviendo como él vivió. Y de modo que la venida del Hijo del Hombre, pues es eso. Viene como juez en cuanto que la vida humana que él vivió es lo mínimo que espera de cada uno de los cristianos, como dice el apóstol Pedro en su carta, es llegar a tener la estatura de Cristo. Y entonces, cuando él venga como juez, se separará a los justos de aquellos que no lo fueron. Pero esto se va viendo como un autojuicio. La crisis se va dando todo el tiempo, todos los días, a toda hora. En todo momento uno está frente a un juicio personal. ¿Hago el bien o hago el mal? Separará unos de otros. La separación de los hombres en base a sus obras es un anuncio que Jesús constantemente expresó a través de las parábolas. Seremos juzgados en el amor, porque este es el fundamento del reino de Dios. El ser amado es la persona que es amada y ama a la vez. Por eso decía el Evangelio ayer y hoy,
que aquellos que creen en el Señor Jesús, pues por el hecho de creer, de estar dentro, viven en Él. Como San Pablo, que él decía, para mí la vida es Cristo y morir es una ganancia. Aquellos que tomen posesión de su prójimo. Por eso la indiferencia, en cambio, pues será juzgada con rigor, según el texto de Mateo 25. La bienaventuranza a la que se dijo desde el comienzo del Evangelio, son 8 bienaventuranzas según San Mateo, 4 bienaventuranzas según San Lucas. Por eso puso el título de la llamada a ser bienaventurados, a pertenecer al reino. Las bienaventuranzas son las que son ahora calificadas al final, que son aquellos que califican para vivir la eterna bienaventuranza. Y que la expresión vengan benditos de mi Padre constituye motivo de alegría, de reconocimiento para los justos, quienes ahora podrán finalmente vivir en paz y disfrutar la plenitud del reino de la vida eterna. Y en el asterisco agrega acá, también se le conoce como cielo, pues gloria o bienaventuranzas, es la meta última de la esperanza cristiana, el triunfo de la gracia. Introduce al hombre en la total intimidad amorosa con Dios, con los hombres y la máxima armonía con el cosmos transformado. Tal como lo dice el Apocalipsis, ya no sufrirán amenazas porque estarán en la nueva Jerusalén, donde la injusticia y toda clase de maldad no tiene lugar. Ahí reinará el amor. Dios será todo en todo, el hombre será todo para Dios y para todos. Texto pues del Apocalipsis. Ahora, esta palabra que está aquí, que es la única vez que el texto bíblico aparece con una maldición. Apártense de mí, malditos, vayan al fuego que no se apaga. Esta palabra puesta en labios de Jesús hiere bastante, porque de labios del Señor, pues que le digan, usted va a ser maldito, vamos a ver qué puede significar esto. La idea de una condenación eterna corresponde al dato revelado. La muerte eterna, infierno o frustración definitiva, está colocada entre paréntesis, porque la idea, el infierno, pues Jesucristo no vino a predicar el infierno, pero sí dijo que la vida puede ser un infierno. Y colocó él en la predicación diciendo que las personas que actuaban muy mal, pasando por ejemplo por la gehenna, él decía que en Mateo, en el capítulo 5, comienza a hablar sobre las actitudes de las personas que tratan mal a los otros, ¿verdad? En Mateo 5, dirá 5:21, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, pues el que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo que todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Al que llame a su hermano imbécil, será reo ante el Sanedrín. Y el que le llame renegado, será reo en la gehenna de fuego. Y eso porque aquí aparece la formulación, será reo de la gehenna. Reo es a quien encarcelan en un determinado espacio. Encarcelar en la gehenna
En los tiempos de Jesús era tirarlo a un basurero, donde ardía toda la basura. Antiguamente era el lugar donde habían ofrecido niños, ¿verdad? Carne humana a Moloch. Entonces la expresión es, todo lo que nos sirve a la ajena. Entonces se comprende esta mentalidad de Jesús, decir, mire, todos los que sirven, pues van a seguir sirviendo y disfrutando del ser, pero quienes no sirvan estarán apartados con los que no sirven. De ahí viene la famosa maldición. Vayan al fuego que no se apaga. Esa era la figura bíblica que tiene ahí. En otro pasaje bíblico, cuando Jesús está, ¿dónde está Dios mío? En Mateo 16, me parece que es. Cuando están allá arriba en la parte norte, en el capítulo 16, la profesión de Pedro, claro. Dice que tras llegar a la región de Cesarea de Filipo hizo esta pregunta a sus discípulos. Ajá. ¿Quién dicen los hombres, etcétera? Y comienza a explicar ahí. Vamos a ver, sí. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Hades. En la parte norte, diríamos, ya saliendo de la Galilea, está la parte que corresponde a la construcción romana. Y esta estaba limitada por una especie de volcán que tenía un respiradero, que como ustedes saben, un respiradero de un volcán hace una gran cueva y persona que se atraviese ahí la mata, pues. Entonces la figura, como está en ese lindero entre lo pagano y lo judío, Jesús dice, las puertas del infierno, de la puerta del Hades, de donde quema la gente, toda la idolatría que está ahí, no podrá contra la iglesia. Entonces, son dos términos que se utilizan para expresar que las personas pueden terminar muy mal. Dios quiere ciertamente que todos los hombres se salven, pero el hombre es libre en su libertad y puede optar, pues toma decisiones por el egoísmo y lo puede llevar a su máxima expresión. Esta era la idea que estaba en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Él decía que las personas podíamos mostrar un arrepentimiento sincero o por miedo. Entonces él habla de atrición cuando uno se arrepiente por miedo. Y él habla de contrición cuando la persona, porque ama, le duele haber hecho el mal. Entendemos que la parte final de la vida en algunos, pues al parecer ya que se están muriendo por miedo, es que se arrepienten, si es que logran. Porque piden que llegue un padre para que les absuelva de todas sus maldades. Pero quién sabe si realmente hay una contrición o una atrición, porque como son estilos de vida, opciones de vida que han venido de muchos años, pues. No hablamos de un par de días, sino de años, Tomaron actitudes que fueron creando en las personas la dureza de corazón,
con todo lo que implica la violencia, la envidia, la muerte, todos estos elementos que están dentro de uno y que si eso se ha forjado, imposible. Fíjense que ya cuando uno es grande, si uno ha vivido una especie de vida demasiado rencorosa, pues hasta el rostro se le sale a uno porque uno manifiesta en su rostro lo que uno es. Imagínense, querer cambiar ha de ser muy duro, pero hay que hacerlo. Porque si uno no lo hace, nadie lo va a hacer por uno. La salvación es intransferible, es decir, no se puede, yo no puedo decirle, mire, como yo tengo cuello con el Papa, ahorita me voy al cielo. No, cada uno toma sus decisiones. El apóstol Pablo describe las actitudes de quienes no tomarán parte en el reino de Dios, en el presente. Porque para San Mateo, en el capítulo 25, lo que está indicando es que ese juicio es un juicio de hoy, un juicio permanente. Por eso dice, ¿o es que no saben que los malvados no tendrán parte en el reino de Dios? No se engañen, ni los lujuriosos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores tendrán parte en el reino de Dios. Este reino no se refiere exclusivamente al futuro, sino al presente. En las comunidades donde se vive el reino de Dios, a eso les está hablando San Pablo. Que en las comunidades no vamos a tener pues lujuriosos, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, difamadores, estafadores. Porque quienes tienen esas actitudes, dice, no entran en el gobierno de Dios, no lo tienen por el momento. Pero sí las personas, naturalmente ahora, puede darse el cambio de mentalidad y orientar su vida según las enseñanzas de Jesucristo para vivir el reino ahora y alcanzar la misericordia. Así que la motivación para entrar en el reino no ha de estar fundada pues en el temor, ha de ser el amor el que oriente la vida, porque Dios me ama, es que me está llamando al cambio. El reino es una realidad maravillosa de comunión que empieza a practicarse en esta vida. El discípulo estará consciente de que hay actitudes que lo alejan pues del reino de Dios. Su vida es la única oportunidad para demostrar su voluntad de agradar al Señor en todo y reconocer su soberanía. Ahora, cuando se dé la orden, los que murieron unidos a Cristo resucitarán. Lo ha dicho el Evangelio hoy, ¿verdad? Que la voz de Dios despierta a los muertos actuales, ¿verdad? La voz de Dios a los muertos en el pecado nos habla y nos resucita ahora. Pero que también en el momento final, cuando ven al final de los tiempos, a la voz de Jesucristo, han de resucitar todos los que estén en los sepulcros. Así que la resurrección de los muertos está relacionada con el día de la parucía. Así lo ha expresado la fe de la Iglesia, quien expresa con fe firme que aguardamos la esperanza bienaventurada y la llegada de la gloria del gran Dios y Salvador Jesucristo, quien transfigura nuestro cuerpo despreciable en cuerpo semejante al suyo y vendrá para ser glorificado en sus santos, mostrarse admirable a los que creyeron. Lumen Gentium numeral 48. Se habla de los cielos nuevos y tierra nueva, es la visión prospectiva del creyente. Si nos ponemos a analizar todo el mal que existe, pues nos vamos a quedar analizando todo el tiempo. Así que ustedes quieren, pues con estadísticas y todo,
y tendremos una realidad que nos reta, pero no podemos hacer mayor cosa. Entramos en depresión por todo lo que hay. Pero si tomamos la decisión de que podemos transformar nuestra vida y el entorno social en el que nos movemos, es una visión prospectiva. Puedo cambiar y puedo ayudar a cambiar a otros. Por eso hay cielos nuevos y tierra nueva. Hemos visto que el reinado de Dios no solo se ejerce sobre las personas, sino también sobre las cosas y todo el universo. El acontecimiento de la parusía incluirá la recreación de todo cuanto existe. La creación ha sufrido un drama a causa del pecado del hombre, por lo que también el cosmos será redimido junto al hombre. La expresión que decimos siempre en el Adviento, ven Señor Jesús, Maranatá. El libro del Apocalipsis termina con la imploración Maranatá o ven Señor Jesús. Aquí tenemos al lado derecho en el asterisco Maranatá, Maranatá o Maranatá, frase aramea con la que cierra el libro del Apocalipsis. Sí, estoy a punto de llegar. Amén. Ven, Señor Jesús. Y que los primeros cristianos acostumbraban recitar para invocar la venida del Señor. También los cristianos actuales lo hacemos. Este es el sacramento de nuestra fe, dice en la misa. Y decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así que los cristianos estamos llamados a no perder de vista que la iglesia vive en una situación provisoria. Ella no implica desatender su propio tiempo, sino vivir la tensión del sí, pero todavía no. Mientras la parusía llega, la iglesia debe trabajar con ahínco para hacer crecer el reino, sin olvidar hacia dónde camina. Por ello, la postura ante la parusía es indicativa de la autenticidad o falsedad de la vida cristiana. Todo esto nos lleva a hablar mientras la parusía llega, habremos de estar preparados y vigilantes, que es la finalidad del capítulo 24 y 25 según San Mateo. Como vimos en la parábola, recuerdan, de los talentos. Se trata de una espera activa. Poniendo todo nuestro empeño en construir el reino, la meta final nos recuerda no instalarnos en este mundo y olvidar nuestra tarea. No considerar que lo que hay en este mundo es definitivo. Eso es una tentación. La vigilancia activa nos motiva a vivir como Abraham, vivir en esa constante espera. Por la fe, Abraham, obediente a la llamada divina, salió hacia una tierra que iba a recibir en posesión y salió sin saber a dónde iba. Por la fe vivió como extranjero en la tierra que se le había prometido. Vivió así porque esperaba una ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor es el mismo Dios. Bueno, hemos llegado al final de nuestra exposición. Ahora nos pide pues trabajos que ustedes han de hacer a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de cómo se comuniquen, ¿verdad? Porque ahorita no podemos hacerlo presencial. Dice, contesta las siguientes preguntas por escrito y solicita a otras 4 personas que te den sus respuestas. ¿Temes a la muerte? ¿Cuál es la actitud cristiana frente a ella? ¿Crees en la reencarnación? ¿O crees en la resurrección? Para ti, ¿qué es la vida eterna o cielo? Nos lleva al trabajo grupal. Compartan la respuesta de la encuesta. ¿Qué le dirían a la gente que cree en la reencarnación? ¿Los cristianos realmente esperamos la segunda venida de Cristo? ¿Cómo nos preparamos? La evaluación, si viniera Cristo hoy, ¿cómo me encontraría?
estoy decidido o decidida a demostrar mi voluntad de vivir los valores cristianos. ¿Cómo? Bien, hasta aquí dejamos. Y si tienen alguna pregunta de aclaración, algún comentario, algo que les haya hecho eco pues en su vida frente a este tema que siempre es considerado como las postrimerías del hombre, pues tenemos algunos minutos para poder dialogar. Hola, padre. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muy buenas noches, Xiomara. Y no se puede un día. Te pregunto. Oh. Okay. Ay, padre, es que la verdad es de que yo me considero muy neófita en este tema, ¿verdad? Yo lo conocía, nada que ver, nada, absolutamente nada que ver, ¿verdad? A todo esto. Y es más, mejor si el juicio y el tema del purgatorio se quitaba. Sí, para mí, obviamente, ay, Dios mío, ¿verdad? Como humana, me es muy, muy complicado y muy difícil como entender a la geógrafo, en este caso, pues toda su visión, ¿verdad? De cómo va a regresar Jesús, ¿verdad? Y por más, o sea, mientras usted leía y leía un texto y leía el otro, de verdad, qué poca capacidad para mí el de poder entender, ¿verdad? No tengo idea, así, no puedo ni siquiera imaginarme cómo podría llegar a ser, porque lo encuentro demasiado literal. Y es muy difícil, o sea, mi imaginación lo ve demasiado literal, y es muy difícil como entender, obviamente, el pensamiento de Dios, si me permite decir algo así, ¿verdad? Sobre cómo el agiógrafo lo escribe, ¿verdad? Y cómo entender que realmente va a pasar. No sé si me explico, me enredé, ¿verdad? Bueno, mi compartir es más que nada eso, ¿verdad? Y si se puede que usted me resuelva la duda, pues genial. En resumen es, no entiendo cómo va a venir, o sea, mi cabeza no lo puede comprender. Como usted mencionaba, el trono es una forma de hablar y todo, pero generalmente esa es como mi batalla, ¿verdad? Más que el cielo, más que el infierno, más que el purgatorio, esa forma de cómo será la venida, la segunda venida, es lo que a mí me hace pensar más, ¿verdad? No es dudar, sino que me hace pensar cómo podría ser, cómo sería. Una de las cuestiones de las cuales uno lo sabe, pero que se vuelve inconsciente porque uno se enreda en todo lo que hace y tiene programado en la vida, es la presencia permanente de Dios. Dios es espíritu, pero yo estoy rodeado de esa presencia. Y en el momento en el que tengo que expresar mi ser en la salida de este estado humano o la dimensión humana, al salir quedo totalmente despojado de todo lo que me permite a mí mostrarme como soy o equivocadamente con una máscara. Porque a través de lo humano yo puedo mostrar gestos, decir palabras, todo lo que yo quiera y mostrarme como buena gente, aunque en el fondo no lo crea. Eso se puede dar, pero ante la presencia de Dios, pues uno se despoja de todo eso y queda transparente a los ojos de Dios. Ese es el encuentro primero que se da entre el ser como tal, como ha alcanzado su estado de conversión
el cambio de mentalidad, la búsqueda de los valores del reino, eso se va a manifestar en el momento final de la vida. Ya ese encuentro es parusía porque se ha manifestado Dios en su plenitud y uno se encuentra en el grado de acercamiento que en otros tratados puede decirse la gracia de Dios, ¿no? Pero es presencia del ser transparente delante del Dios auténtico, el Dios verdadero, como persona tal cual es, se nos ha de mostrar. A eso le llamamos nosotros el encuentro final. Pero ahí es donde se manifiesta el estado de vida eterna, que como digo, no comienza ahí. El estado de vida eterna comienza desde aquí. Yo aquí puedo vivir mi propio cielo o mi propio infierno. De manera que no es esperar hasta el final de que haya un cielo, un infierno o un purgatorio, sino desde aquí comienza la experiencia de ese encuentro con Dios o con el mal. Ok, Padre, gracias. Bueno. Cuando habla sobre... Ay, perdón, yo me metí a otra pregunta. Cuando habla sobre el juicio de las naciones, Padre, ¿eso a qué se refiere? Era por la imagen que dio de Daniel, porque el texto como trasfondo, la profecía de Daniel en el capítulo 7 que leí, ¿no? Las naciones están dirigidas en el momento actual por presidentes o reyes. Y cada personaje que está al frente se convierte en una figura. Puede ser un buen gobernante como un hijo de hombre, ¿no? Pero un mal gobernante puede ser como un león, como un oso, como una fiera, lo que tú quieras, porque así es como han destruido a las gentes. Por eso dice que todos estos serán convocados, todos los reinos, bajo la luz de la verdad que penetrará en cada espacio humano, de todos los seres humanos, verán la verdad, porque la verdad será presentada tal cual es. Por ahora uno se da cuenta de que fueron gentes que hicieron mucho daño y que al fin murieron. Y delante de Dios han tenido que presentarse con todo ese cúmulo de maldad que hicieron y que las naciones quedaron orientadas por ese tipo de personas. Por eso todas las naciones, en el sentido pues de que la luz de la verdad va a penetrar en todos los rincones de las conciencias y se verá la verdad sobre los grandes valores de la vida humana y cómo los desechos van a terminar a lo que él le llama pues la gehenna, donde la vida lamentablemente fue frustrada porque no se alcanzó la plenitud de lo humano. Gracias, Padre, le agradezco mucho. Bueno. Sí. Pues me cuesta intervenir a mí. Damos gracias a Dios pues por esta participación que han tenido. Recemos el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno.